Viejo, 5 minutos rápido nada más para hablar de este pedo, que es la película de Ya no estoy aquí, pero como contextualizando un poco este pedo, porque es una película grabada en la independencia, con la independencia, que habla de los cholos, colombianos, Colombias, de Monterrey, que tuvieron su tribu urbana alrededor del 2010 en plena guerra contra el narco. Y lo primero que empezó a decir la gente de aquí de Monterrey y el área metropolitana es centrar el debate en no mames, güey, son cholos, hay discriminación, hay desigualdad, y pinche raza que anda diciendo que esos güeyes no me representan, están mal a la verga. Y pues no, güey, o sea, sí, pero no mames, güey. O sea, no te claves en el pinche, en lo obvio, güey. Es lo obvio, güey. O sea, güey, hay desigualdad y Monterrey es polaridades, güey. Está Sidney La Regia y está los cholos, güey. Separados por Lázaro Cárdenas. Güey, sí. Pero puta, güey. O sea, al chile no pueden analizar un poco más el, el discurso que en verdad, que de verdad la película aborda. O sea, está bien, güey, porque rompe una estigmatización que, ok, es a través de Netflix quien lo distribuyó. Pero, güey, a final de cuentas una persona se metió ahí, Fernando Frías, y el güey dijo, voy a hacer una película de este pedo en contra del status quo. Lo hace, quedó chingón, entonces pues se le reconoce el difundir este pedo. También los actores, o sea, estos güeyes tienen talento, o sea, los escuchas y pinches palabras, o sea, si conoces el barrio de Monterrey, o sea, sabes los pinches tonos, las palabras, o sea, por qué las usan, está muy, muy, muy cabrón. Eh, pero sí, o sea, el verdadero sentido de esta cinta, ya con mi interpretación y siendo regiomontano y viéndolo todo, pues no es per se la desigualdad, porque la desigualdad no se aborda directamente en la película. O sea, ves los edificios de Monterrey, de San Pedro en el fondo, en muchas tomas, pero no hay una escena donde, este güey no lo dejan entrar a tal lugar porque estaba así. O sea, no sé, esa situación no se presenta tal cual en Monterrey. O sea, pasa en New York, pero no en Monterrey. Pero, pues la película se centra totalmente en este güey Ulises. Y Ulises lo que tiene es un desarrollo de personaje bien interesante porque es bien tímido el vato. Y no expresa mucho con palabras. Pero de repente suelta frasecillas o lee su persona y entiendes de lo que el güey está hablando. Por ejemplo, en la escena de que está bailando cumbia en Nueva York, justamente en el departamento, le dice al güey, te crees, pinche puñetas, te crees negro ni te sale, güey. O sea, como que diciéndole, güey, pues es que a mí me gusta la cumbia es parte de mi identidad y es un producto tremendamente de un grupo de personas muy específico en comparación de la música que tú estás escuchando, que es una música de la industria musical de cierto país. Y tiene mucho sentido, porque sobre todo en Monterrey se critica mucho que no hay identidad. Entonces me es bien paradójico que un regio tenga un sentido de identidad en la cumbia, güey. Está muy cabrón ese planteamiento. Y ahora, cuando el güey renuncia, o sea, la película se trata de cómo este güey pues tiene que renunciar a esa identidad. El primero es la violencia que lo saca de ahí, de su contexto, de su barrio, para llevarlo a Estados Unidos. En Estados Unidos ve que no encaja, en Estados Unidos ve que no hay lugar para él y que en realidad a nadie le importa mucho quién es él y su cultura, salvo a Lee, que Lee es un personaje bien interesante porque es una persona que ni siquiera habla español, probablemente no sea occidental, no sé, o sea, tiene una ascendencia de Oriente. Entonces se me hace bien curioso porque es la persona que lo ve a Ulises como la persona que en realidad es. Entonces se me hace bien interesante eso, porque creo que la mayoría de las personas los llegamos a ver con prejuicio. O sea, si ya conocías lo que era un cholo y el barrio, probablemente tú ya tenías un prejuicio. Y el caso de Liz me hace bien interesante porque él es una persona totalmente ajena a la cultura y al idioma,
y es la que lo ve como en verdad es este güey. Eso está muy chingón. Y bueno, ya para ir cerrando, este güey, o sea, se da cuenta que pues tiene que no hay lugar para las cumbias, para lo que es su movimiento. El güey tiene que renunciar a ese pedo, se droga, se corta el pelo, regresa al barrio y se da cuenta que sus compas, los tercos de la estrella Star, los símbolos Star, pues ya no están. O sea, un güey se muere porque se metió con el narco y otro güey se volvió cristiano. Entonces ya cambió su identidad, cambió su grupo. Uno se volvió identidad de narco y otro identidad de cristiano. Y el güey al final se encuentra pues, en un barrio que ya no es el barrio que dejó. El güey se da cuenta que los tercos ya no existen y que al final de cuentas renuncia a su identidad. Y se ve en la vestimenta, o sea, al principio tú lo ves al güey con unos colores muy exóticos, muy vivo, y al final todos están vestidos con colores bien grises, que sí, se siguen viendo cholos, pero en el barrio eso ya no es tan cholo, o sea, cholo es cuando te vistes todavía como que más extravagante. De hecho, esto fue algo que yo no entendí, o sea, tuve que leer comentarios de raza que sí está metida más en el tema del barrio, y lo entienden, y entendían como que toda la simbología de vergas, una pandilla que se deshizo. Entonces al final, el Ulises se queda totalmente enajenado, termina, al final, en la última escena está el güey en una plática escuchando cumbias, porque ya no está ese lugar para la cumbia, o sea, le sigue gustando la cumbia, pero ya no están los sonideros en los que normalmente bailaban, porque ahora todo es violencia. La violencia que deja es la violencia que continúa explotando. Y está bien contextualizado este pedo porque la gente no entiende ahí lo que estaba pasando, pero en Monterrey en esa época pues estaba la guerra del narco a todo lo que da. Había secuestros, extorsiones, había decapitados en las avenidas más importantes bien seguido, narcobloqueos, fue también el caso del Casino Royal. Y lo que pasa al final de la raza viajando a la avenida desde la Independencia, pues es un movimiento que en verdad pasó, que estuve ahí medio leyendo y decían que según esto era gente pagada con el narco y otros que eran protestantes porque había mucho abuso de autoridad en los barrios por parte de las autoridades, pero como que no termina de quedar muy claro, pero fue un problema real. Entonces el güey al final lo vemos en el barrio, ahí en la placa bailando cumbias él solo, porque es lo único que le queda, la única cosa que tiene, porque lo demás es violencia, es caos, en una ciudad que ya le dio la espalda y que a pesar de haber recorrido el mundo hasta otro país y regresar, el güey termina en la misma realidad porque está en un lugar sin oportunidades, más que la que el mismo barrio le puede ofrecer. Y ya esa es la interpretación que yo le doy al final de la película y lo que opino con el contexto. Siento que de repente tienes que estar muy vivo en la película para entender todo el contexto sociocultural que estaba viviendo, pero si no lo piensas, o sea, te hace como que el güey termina pues haciendo nada. O sea, si no le das como que una lectura más profunda, dirías, pues pinche película sin un final claro, el güey acaba ahí, pero tienes que tomar como que todos los elementos, todo el contexto para poder armarlo, porque al final el güey lo que termina haciendo es renunciar a su identidad y se queda en el mismo lugar porque no hay otro lugar a donde irse, o sea, no hay otra realidad a la que él pueda aspirar. Y sí, el güey se fue a Estados Unidos, el güey ya tuvo una oportunidad, pero si no tienes las herramientas psicológicas y emocionales para capitalizar para sacarle provecho a esas oportunidades, pues te caes. Esto lo grabé así al chilazo. Las referencias de lo que estoy hablando las dejé en un ensayo que escribí sobre la película y ahí estructuró mucho más este pensamiento. Entonces, si le quieren dar una leída, ahí tengo el video de las protestas y pues ya eso es todo. Leanlo, perros. Puro símbolo Star.
Bye.